El hombre más rico del mundo lo tenía absolutamente todo. O al menos eso era lo que decían las portadas de las revistas financieras que exhibían su rostro con titulares grandilocuentes. Desde la cima de su rascacielos en Manhattan, observaba la ciudad extendida bajo sus pies, como un universo de luces que parpadeaban obedientes. Cada edificio representaba una inversión, cada avenida una negociación cerrada, cada puente un contrato firmado con cifras imposibles de pronunciar sin perder el aliento. Su despacho ocupaba el último piso. Mármol italiano, obras de arte originales, una colección privada de vinos que jamás tenía tiempo de degustar. Sin embargo, aquella noche el lujo parecía frío, casi hostil. El silencio era tan profundo que podía escuchar el leve zumbido del sistema de ventilación. No había risas cruzando los pasillos. No había pasos apresurados buscándolo. Solo un eco invisible que le recordaba que el éxito no hace compañía. Había perdido a su esposa años atrás, no por falta de amor, sino por exceso de ambición. Las discusiones se convirtieron en reuniones, las promesas en contratos, y el hogar en una extensión más de su imperio corporativo. Su hijo, cansado de competir contra empresas por la atención de su propio padre, se marchó sin despedidas dramáticas, solo con una distancia irreversible. Frente al ventanal sostuvo una copa de vino que no probó. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre impecablemente vestido, pero agotado por dentro. Recordó los días en que trabajaba desde un pequeño apartamento, cuando el sueño era crecer, no dominar el mundo. En aquel entonces tenía hambre de superación. Ahora solo sentía un vacío elegante y silencioso. He conquistado mercados, murmuró para sí. Pero he perdido mi hogar. Las luces de la ciudad titilaron como si respondieran con indiferencia. Esa noche comprendió que la soledad pesa más que cualquier deuda, y que la cima puede ser el lugar más frío del planeta. Lo que no sabía era que, a pocas calles de su torre, el destino comenzaba a tejer un encuentro, capaz de derrumbar las murallas, que él mismo había construido durante décadas. Mientras la ciudad celebraba cenas exclusivas y reuniones estratégicas, bajo un puente olvidado por el brillo de los rascacielos, Valeria acomodaba con cuidado unos cartones que la protegerían del frío nocturno. El viento arrastraba papeles y polvo, pero ella sostenía entre sus manos algo más valioso que cualquier abrigo. Un cuaderno lleno de dibujos. Había aprendido a sobrevivir observando. Dibujaba rostros, paisajes urbanos, amaneceres imaginarios que nunca dejaba de esperar. Perdió a su madre siendo adolescente y desde entonces, la vida fue una sucesión de puertas cerradas. Sin embargo, jamás permitió que el resentimiento echara raíces en su corazón. Alimentaba a un pequeño cachorro callejero con lo poco que conseguía vendiendo retratos rápidos a turistas. Aquella noche, el rugido de un motor interrumpió la rutina. Un automóvil de lujo se desvió bruscamente al esquivar algo en la carretera. Frenos, luces, tensión. El vehículo se detuvo cerca del puente. Guardias descendieron primero, alertas. Luego apareció él, impecable, poderoso y visiblemente alterado. El magnate intentaba recuperar el control, pero el susto había revelado algo más profundo. Miedo. Miedo a perderlo todo en un segundo. Miedo a que su imperio no pudiera protegerlo del azar. Valeria observó la escena sin prejuicios. No vio al hombre de las portadas. Vio a alguien respirando con dificultad. Se acercó despacio, sosteniendo al cachorro contra su pecho. ¿Está bien, señor?, preguntó con una serenidad inesperada. Nadie le hablaba así, sin intereses, sin agendas ocultas, solo humanidad. Él la miró. Notó la ropa desgastada, las manos manchadas de grafito, pero sobre todo esos ojos firmes, luminosos. Había dignidad en su postura. Había calma en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no reaccionaba ante su fortuna, sino ante su fragilidad. Ese instante suspendido en el aire rompió algo dentro de él. El ruido de la ciudad desapareció y por un segundo, solo existieron dos mundos opuestos conectados por una pregunta sencilla y sincera. El destino ya había dado el primer paso. Contra toda lógica protocolaria, el magnate pidió a sus guardaespaldas que se alejaran unos metros. Necesitaba aire. Necesitaba silencio real, no el silencio artificial de sus oficinas insonorizadas. Se sentó en el bordillo a la misma altura que Valeria, sintiendo por primera vez en años la textura áspera del concreto bajo sus manos. No suelo tener accidentes, dijo, intentando recuperar su compostura. A veces la vida frena cuando vamos demasiado rápido, respondió ella con una media sonrisa. La sencillez de la frase lo desarmó. Nadie en su entorno se atrevía a hablarle así. Todos medían palabras como si fueran acciones en bolsa. Valeria abrió su cuaderno y le mostró un dibujo. Un horizonte oscuro atravesado por una franja dorada.
Es mi parte favorita, explicó. El momento exacto antes de que salga el sol, cuando parece que la noche ganó, pero no es verdad. Él observó el trazo firme, la paciencia en cada sombra. Sintió algo olvidado, admiración sin cálculo financiero. ¿Y si el sol no sale? Preguntó, más vulnerable de lo que imaginaba. Ella sostuvo su mirada. Siempre sale. Tal vez no como esperamos, pero sale. La cuestión es si estamos dispuestos a verlo. Esas palabras penetraron en su mente con más fuerza que cualquier informe trimestral. Comprendió que llevaba años viviendo en una noche prolongada, cegado por luces artificiales que no calentaban. Hablaron durante minutos que parecieron horas. Ella contó fragmentos de su historia sin dramatismo. Él confesó pérdidas que jamás había compartido públicamente. En ese intercambio desigual, surgió algo inesperado. Equilibrio. Él tenía recursos infinitos, pero ella poseía una claridad que el dinero no compra. Cuando finalmente se levantó, no lo hizo como el hombre más poderoso del planeta, sino como alguien que acababa de recordar que aún podía cambiar su rumbo. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, tiñendo de naranja las estructuras de acero. Y por primera vez en mucho tiempo él no miró su reloj. Las semanas siguientes trajeron decisiones que sorprendieron al mundo financiero. Canceló adquisiciones agresivas, redirigió fondos estratégicos y convocó a su junta directiva con un anuncio inesperado. Crearían una fundación global para jóvenes sin hogar, enfocada en educación artística, vivienda digna y mentoría profesional. Los medios especularon. Algunos hablaron de estrategia de imagen, otros de crisis existencial. Pero él sabía la verdad. Aquella conversación bajo el puente había desmantelado su indiferencia. El día de la inauguración del primer centro, la ciudad amaneció despejada. El edificio no era ostentoso, pero sí luminoso. Grandes ventanales permitían que la luz natural inundara talleres de pintura, aulas digitales y espacios de descanso. A su lado estaba Valeria, vestida con sencillez elegante. Ya no dormía bajo el puente. Una beca financiaba sus estudios de arte, pero seguía visitando el lugar donde todo comenzó para recordar quién era. Frente a periodistas y cámaras, el magnate tomó el micrófono. Hizo una pausa larga, auténtica. Durante años creí que el éxito consistía en acumular, dijo con voz firme. Ella me enseñó que el verdadero poder está en reconstruir. Valeria sostuvo el dibujo del amanecer, ahora enmarcado en la entrada principal del centro. Ese cuadro se convirtió en símbolo del proyecto. No era solo un edificio, era un compromiso. Mientras los aplausos llenaban el aire, él comprendió que su fortuna finalmente tenía propósito. No había recuperado el pasado, pero estaba creando futuro. Y cuando el sol alcanzó su punto más alto, iluminando la fachada recién inaugurada, el hombre más rico del mundo dejó de sentirse solo. No porque el vacío hubiera desaparecido por completo, sino porque ahora sabía cómo llenarlo, compartiendo luz,